Oli, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo bastante feliz, ya que después de muchísimo tiempo finalmente volvemos a hablar de Celeste Zero, el indiscutible mejor juego de Hoyoverse y uno de los dos mejores gachas que puedes jugar en la actualidad. Ya ha pasado casi un año desde la salida de Celeste Zero y de verdad es simplemente increíble lo bien que lo han hecho, al menos hasta el día de hoy. Y se los digo en serio, siendo un juego de Hoyoverse es bastante raro, ya que si hablamos de sus últimos dos juegos, mejor no hablemos de eso. Nos han traído personajes hermosos, mucho modo de juego, una que otra historia con temas bastante densos, una cantidad absurda de cambios en la calidad de vida, uno de los mejores o directamente el mejor aniversario dentro de los gachas grandes y una comunidad extrañamente no tan tóxica como las demás, y que en parte es gracias al fanservice. Y miren, aunque el objetivo de este video es comentar sobre todo lo que trajo la versión 2.0 y hablar sobre versiones anteriores como la 1.5, 1.6 y 1.7, les seré completamente sincero. Este es uno de mis gachas favoritos de la actualidad y por lo mismo quiero mostrarles el por qué me gusta tanto. ¿Y saben qué? Sí, díganme fanboy, Hoyolamer o cualquier apodo para esa gente inmadura y hasta un poco patética si les soy sincero, ya que antes de creador de contenido, yo soy un jugador más y disfruto mucho de los videojuegos. Y justamente Celeste Zero es uno de los gachas que más he disfrutado en muchísimo tiempo. Por lo mismo, muchas cosas de las que diré serán una opinión personal, para que no estén llorando en los comentarios. Sé que igualmente lo van a hacer. Hablaremos de la historia, el apartado visual, jugabilidad, personajes, modos de juego, cambios en la calidad de vida, el aniversario, el estado de la comunidad, polémicas y hasta la música. Recuerden que, si quieren ver una parte en específico del video, abajo tendrán la línea de tiempo. Y antes de empezar, este video está patrocinado por ustedes. No, en serio, gracias por ver y apoyar los videos. Recuerden comentar cualquier cosa para alimentar al algoritmo. No sé, comenten Carpincho otra vez. Ah, sí, y también está patrocinado por Eneva. Si quieres comprar juegos, suscripciones y tiros para el gacha en juegos como Honkai Star Rail y Nike a un precio reducido, puedes hacerlo a través de los links que te dejaré en la descripción. Créeme, estarás ayudando mucho al canal. Entonces, sin más que decir, empecemos. La historia de Celeste Zero ha avanzado bastante rápido. De hecho, en la versión 1.4 tuvimos el final de la primera parte de la historia. Y aunque toda la primera parte sí tuvo sus momentos, como la compañía de limpieza Victoria, esta facción acarreó en todas sus apariciones el capítulo de los hijos de Calidón, el pasado de Harumasa y el momento anime genérico donde todas las facciones se juntan para la pelea final. Fuera de eso, digamos que fue bastante meh. Luego tuvimos la versión 1.5, una historia aburridísima, pero donde conocimos a Astra, Yao y Evelyn. Y no fue hasta la versión 1.4 que por fin tuvimos unas historias bastante destacables y hasta turbias. Por ejemplo, la historia de Ambi, donde nos cuentan cómo Ambi era la capitana de un escuadrón conformado por clones, de donde solo salieron vivas ella, número 11, y un tercer clon, Tueyi. Tueyi quedó sin ninguna de sus extremidades después de ser aplastada por los cadáveres de sus hermanas, y fue vendida y utilizada por mercenarios en el mercado negro. Tueyi rapta a número 11 y realiza más clones de ella misma, con la intención de vender sus órganos en el mercado negro, o sea que las clonó como ganado. Esta historia no termina con un final feliz, ya que Ambi termina matando a Tueyi y se gana el odio de número 11. Cuando vi esta historia no podía creer lo que estaba viendo. Es muy diferente a todas las historias que nos han contado. No hubo redención por parte de los antagonistas, los personajes no quedaron conformes con el resultado y Ambi tuvo que matar a la única hermana que la admiraba y respetaba. También tuvimos la historia de Trigger, donde nos cuenta cómo perdió la visión y cómo todo su escuadrón murió dentro de la cavidad cero, y luego tuvimos la versión 1.7, donde nos cuentan la historia de Vivian y cómo ella era dejada de lado y discriminada por su poder de ver la muerte de las personas. Un científico planeaba utilizar las lágrimas de Vivian para sus experimentos, hasta que un día Vivian vio que la muerte de la hija del científico estaba cerca, y por lo mismo quiso ayudarla. Sin embargo, el científico amenazó con dispararle a Vivian, y por un accidente el científico murió de un disparo, y su hija terminó culpando a Vivian de esto. Vivian terminó abandonando su hogar, deambulando sin rumbo, hasta que subió a lo más alto de un edificio con la intención de saltar, y cuando estaba a punto de hacerlo, recibió un mensaje de Phaeton diciéndole que no lo haga. Después de ver esta historia y saber la razón de por qué está tan obsesionado con los proxies, como que me da un poquito de penita. Y la historia de Hugo no se queda atrás. Hugo nació como un hijo mestizo y por lo mismo era considerado como una deshonra. Una de sus hermanas se hizo amiga de Hugo, siendo la única persona con la que podía compartir en su familia. Y por eso sus otros hermanos la terminaron matando, culpando a Hugo de esto. Sin embargo, el padre de Hugo vio esto como un logro y como una muestra de querer quedarse con el puesto en la familia. Con el pasar del tiempo, los hermanos de Hugo terminaron siendo torturados hasta la muerte y Hugo terminó escapando de su familia, donde conoció al Icon y a su maestro. Y aunque uno creería que con un pasado así Hugo terminaría siendo una mala persona o incluso un asesino, la verdad es que no, ya que años después terminó creando la facción del Ruiseñor con la intención de descubrir los secretos de personas como su familia. O sea que Hugo nunca fue malo, pero por lo menos tiene un motivo real para no serlo. Y en la historia principal de la 1.7 tuvimos la presentación de Yichuan, la mejor presentación de un personaje es el Celeste Zero y el falso sacrificio de Vivian. Era obvio que no se iba a morir. Y ahora tenemos la historia de la versión
versión 2.0. Pero para no entrar en spoilers, esta solo tuvo 3 partes importantes: un conflicto inicial, un jefe con una cinemática y música demasiado buenas, y un final abierto que promete mucho más. Eso sería lo único destacable de esta historia, ya que se nota que este es solo el inicio, un prólogo para una historia muchísimo más grande y que se aleja un poco de lo visto anteriormente. En resumen, sí, es increíble lo entretenidas que se pusieron las historias de Celeste Zero, y además estas siempre han destacado en algo. Las historias de este juego son simples y saben a lo que van, no buscan ser profundas o filosóficas con conceptos sacados del ano, están estructuradas como el capítulo de una serie, una película o incluso un cómic. Si lo que buscas son historias profundas que te hagan pensar y cambien tu forma de ver la vida, el Celeste Zero no es para ti. Que de paso, si buscas eso en alguno de estos gachas, estás buscando mal. Aquí te dejo 3 buenos ejemplos. Sin embargo, aunque la historia no destaque sobre las demás, hay 2 aspectos que ayudan bastante y que a su vez son 2 de los aspectos más importantes para cualquier juego gacha: el apartado visual y los personajes. El apartado visual de Celeste Zero es extremadamente llamativo. Desde que entras al juego quedas impactado por una estética urbana y futurista, con colores vibrantes, calles llenas de luces de neón, tiendas, grafitis y pantallas holográficas. O sea, hasta los NPCs son destacables, teniendo mejores diseños que algunos personajes jugables de otros gachas. Otra cosa de la que no se habla mucho, pero que es bastante importante, es la interfaz gráfica. Los menús, efectos visuales, HUD y transiciones no solo están diseñadas para ser funcionales, sino que forman parte integral del lenguaje visual de Celeste Zero. Las animaciones fluidas, tipografía limpia, un diseño retro y cómo se posa la pantalla al terminar un combate contribuyen mucho a la inmersión. O sea, hasta la barra de los personajes y de los enemigos parecen sacadas de un juego de peleas. Todavía recuerdo la primera vez que jugué Celeste Zero. De verdad sentí como si estuviera jugando a un juego de la generación de la Play 1 o de la Play 2. Nostalgia directa a la sangre. Y ya por último, los personajes. Cada personaje de este juego tiene una silueta fácil de reconocer, una marcada paleta de colores y una estética que mezcla lo urbano, cyberpunk, futurista y hasta callejera. Suma esto las animaciones. Sus expresiones faciales, posturas y movimientos reflejan muy bien a cada uno de ellos. Por ejemplo, tienes una maid tiburón que ojalá me pise, un pistolero cyborg o una mecánica con unas tremendas y aunque muchos personajes son bastante estereotipados y tienen diseños que se han visto cientos de veces, eso es precisamente lo que buscan. Diseñen personajes con los que estemos familiarizados y que sean fáciles de recordar, para luego darles una personalidad e historia bien definidas. De hecho, el Celeste Zero está tan enfocado en los personajes que puedes interactuar con todos ellos. Te los puedes encontrar por la ciudad, enviar mensajes por teléfono, quedar con ellos por un evento en específico o simplemente salir a caminar. Créeme, todo lo relacionado al apartado visual de Celeste Zero es simplemente sublime y creo que es uno de los gachas con mejores visuales junto al Arnax Enfield, un gacha el cual ni siquiera sale. Y sobre los personajes, en videos anteriores ya hemos hablado de todos y cada uno de los personajes que han salido en este año. Ellen Joe, que de nuevo, ojalá me pise, Su Yuan y su parachoques, Jane Doe, una de las más simpiadas y memeadas de la comunidad, Kinji, la enana robot, César y su polémico tráiler, Burnis y su video musical, Lecter, Yanagi, Haromasa, Miyabi, la ya obligatoria copia de Virgil que todos los gachas tienen y sus tremendísimas orejas, Astra Yao, un personaje con unas tremendas piernas, y por último, Evelyn, un personaje tan único que parece estar hecho de jalea. Estos son los personajes de los que ya hablé en videos anteriores, y aquí ahora hablaremos de los personajes desde la versión 1.6 hasta la 2.0 y un poco más. Empezando con Ambi. Ambi es un DPS de daño rayo con una jugabilidad bastante frenética. De hecho, se decía que iba a ser el nuevo mejor DPS del juego, y aunque es bastante buena, creo que sí estaba un poco sobrevalorada. El diseño de esta Ambi está bien, pero si les soy sincero, prefiero al original, y por mucho. Si no fuera porque tiene una de las mejores historias de todo el juego, siento que hubiera pasado muy desapercibido. Otro personaje de esta versión fue Trigger, o como le pusieron en español, Gatillo. ¿Por qué mierda le tradujeron el nombre? ¿Que acaso Trigger era muy complejo? Si fuera por eso, Lecter se llamaría Encendedor. Trigger es una stunner de daño rayo enfocada en realizar ataques coordinados. O en otras palabras, ella puede atacar fuera del campo, haciendo que sea uno de los personajes más polivalentes del juego. Si hablamos del diseño, aquí sí que me ganaron. A mí siempre me han gustado los personajes que tengan los ojos cerrados o tapados, y a Trigger le hicieron de la mejor forma posible. Si se dan cuenta, ella tiene 2 luces en su máscara. Y dirán, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que estas luces cambian de color en base a su estado de ánimo. Un detalle bastante bonito, pero que me gusta. Sin embargo, este no es el aspecto más destacable y recordado de Trigger, porque claramente ese es su tremendísimo culazo. Hermano, solo admira esa circunferencia perfecta.
Pero si tenemos que hablar de un personaje que la rompió, entonces hay que hablar de Pulcra o Pulchra, como se llama la wea. Un stunner de daño físico clase A, muy similar a Trigger, o sea que está enfocada en realizar ataques coordinados. Este personaje fue bastante polémico, ya que decidieron promocionarla con un tráiler bastante, pero en serio, bastante subido de tono. De hecho, este personaje fue tan polémico que este tráiler fue dado de baja en varios países. Imagina ver esto cerca de tu familia o que te salga como anuncio. Y es una clara muestra de cómo el fanservice está yendo demasiado lejos. Ahora pasemos a la versión 1.7, en donde llegó Vivian, la vampira de Celeste Zero. Vivian es un personaje anómalo de daño etéreo, la cual está enfocada en ayudar a otros anómalos. El diseño de Vivian, muy bueno. Este personaje está hecho con malicia. Tiene todo lo que me gusta. Es una vampira pálida, esa mirada, los ojos, las tremendísimas orejas, esos tacones con los que ojalá me pise, y lo más letal de todo, es una lolita gótica. Son de esas que vienen con el psicólogo incluido y que te darán el desarrollo de personaje más fuerte de toda tu vida. Mi debilidad más profunda. Ustedes creerán que tiene una personalidad sádica o fría, ¿verdad? O sea, es algo bastante normal en este tipo de personajes. Les diría que sí. Si no fuera que literalmente es un 180 de ese estereotipo. Vivian es el personaje más Ugu de todo el juego. Habla bajito, se sonroja por todo, no te dirige la mirada por vergüenza y sobre todo, es una verdadera simp obsesionada con los protagonistas, al punto de vigilar si te juntas con otros personajes femeninos y hasta quedarse a vivir con los proxies. Sigue siendo igual de peligrosa que cualquier gótica, pero desde un punto de vista totalmente diferente. Y no me importa lo que digan, yo la simpeo más. El otro personaje de esta versión fue Hugo, el antiguo compañero del Icon con el que tiene una relación bastante gay. Hugo es un DPS de daño hielo y se juega de una forma bastante única. Este tiene la capacidad de hacer una explosión de daño masivo a los enemigos que se encuentren debilitados, siendo el único que puede hacer esto en todo el juego. Hugo es el típico vampiro metrosexual con traje, que le encanta a cierto público, y que cuenta con una voz y personalidad muy marcada. Hermano, tienen la misma voz de Zero de Code Geass, al menos en japonés. Imagínate jugar juegos gachas en inglés. I've seen that black cat on 6th Street. That harmonica. Y ahora llegamos a la versión actual y más grande hasta la fecha, la versión 2.0, en donde llegaron 3 personajes. Y el más destacable de ellos es Ji-Chuan, la maestra albina de Celeste Zero. Ji-Chuan es el primer personaje de la clase Ruptura y que está enfocada en ignorar la defensa de los enemigos. Además, al igual que Miyabi, Ji-Chuan cuenta con una versión única de su elemento, el daño etéreo, con el que tiene un nuevo efecto. Sus animaciones de ataque son simplemente increíbles. Lo mejor es que no solo destacan lo visual, esta tiene una buena variedad de combos, como ataques cargados, esquive cargado, 2 variaciones de su habilidad y 2 ultimates. El diseño de Ji-Chuan es simplemente hermoso. La mirada, los ojos, esas piernotas. Al verlas me nace una necesidad de ser asfixiado por ellas. Es albina, tiene el pelo largo, lo que siempre quise el Celeste Zero, y finalmente la tengo en mis manos. Y algo muy destacable de ella es que tiene la voz de Noto Mamiko. ¿En serio? ¿No sabes quién es? Déjame darte unos ejemplos. Skirk, Durandal, Chinano, Ichmael, Skatach. Por ahora la mejor voz de todo el juego. Pero lo que más resalta a la vista son esas tremendas Otra cosa no tan importante pero que quiero mencionar es que mucha gente dice que Ji-Chuan es una Ambi pero más grande y en muchos aspectos. Y no. Yo los vengo a culturizar. Solo piensen en esto. ¿Qué otro personaje de Hoyoverse es albina, ojos amarillos y brillantes y baja de unas escaleras invisibles? Es la Hercher del vacío. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y ahora miren, nuevamente les tendré que ser sincero. Y que todo lo que acabo de decir es mentira, porque ahora hablaremos del maldito mejor personaje de todo Celeste Zero. Estamos hablando del Panda, el legendario guerrero dragón. Pan Jinhu es un defensor físico clase A y su rol es la de ser un soporte para el equipo. Sus animaciones de ataque son dignas de su grandeza. Solo mira esos golpes calculados y su agilidad, algo que solo podría realizar el guerrero dragón en persona. Lo único malo del Panda es que no tiene la voz de Jack Black. De verdad perdieron una oportunidad de oro. Y hablando en serio, el Panda es bastante malo, ¿qué les voy a decir? Pero es un panda, aprecienlo. El próximo personaje que llegará es Yufufu, una tigre enana. Yufufu es un stunner de fuego que ataca a los enemigos con una bola giratoria, siendo la verdadera representación del meme del gato girando. Hay gente que dice que Yufufu reemplazará a Licter, y esto es totalmente falso, ya que ambos personajes funcionan y tienen pasivas muy diferentes. Deben entender que el que existan 2 personajes de la misma clase y elemento no significa que sean iguales. Aunque Yufufu es bastante buena y será una de las mejores compañeras para Ji-Chuan, la verdad es que no me gusta. Probablemente me la terminaré skipeando. Pero Alpha, Yufufu es demasiado buena,
no te la puedes skipear. Se nota que no me conoces. ¿De verdad crees que yo juego por el meta? No. Yo soy un tryhard de corazón, no hay nada que me importe menos que el meta, sea el juego que sea. Pero sí, me lo voy a skipear porque no me gusta, solo eso. Aún así, está bonita. Y esos son todos los personajes que han salido por ahora, ya que al momento de hacer este video acaban de anunciar a 2 personajes. Tenemos a Yuzuha, que está bastante bonita. Y tenemos a Alice, no sé, probablemente me la skipearé. Y ojo, todavía nos quedan más personajes. Está Norano, por fin, otro personaje masculino, y el típico gigante con gabardina y cara de malo. No sé ni para qué lo digo, si me lo voy a skipear. Y la más importante, Orpheus. Una pelirroja o naranja, para que no lloren, con unos cuernos gigantes, una cola que habla, unas piernotas dignas de estrangularme, y lo más importante, esas tremendas orejas. Ya empiezo a ver un patrón. Algo chistoso de ella es que en el tráiler se veía bastante seria, y al final terminó siendo otro personaje demasiado sí, otro 180 más. En el mismo tráiler pudimos ver a más personajes, una lolifurra, un robot gigante, ojalá no se marque en un Firefly, un personaje desconocido al que solo se le ve la espalda, perfectamente podría ser un NPC, y finalmente anunciaron de forma oficial que llegarán las lolis idol. No se sabe cuándo, pero llegarán. Esos serían todos los personajes que llegaron y llegarán en un futuro, al menos a la fecha de hacer este video. Y la verdad es que el Celestone Zero sigue dándonos personajes de calidad, lo cual agradezco bastante. Solo espero que se traigan una morena con mirada asesina, por favor. Pero antes de pasar a la siguiente parte del video, debo hacer algo muy importante. Haré mi propio top 5 potos de Celestone Zero. En el puesto número 5 tenemos a Jane Doe, el primer poto con buenas físicas. En el puesto número 4 tenemos a Yeshuan, ese cabello se ve bastante definido. En el tercer lugar tendríamos a Suyuan, el primer culazo del juego. Gigantesco, pero le faltan físicas. Y miren, los 2 primeros lugares estuvieron bastante peleados y tuve que levantarme a tomar aire para esta decisión tan difícil que puede marcar el destino de este canal. Y ya lo decidí. En el segundo lugar tenemos a Trigger. El que tenga un rifle ayuda bastante a las físicas. Y claramente en el primer lugar y ganadora del mejor poto de Celestone Zero tenemos a Evelyn. El tamaño, las físicas y que parezca estar hecha de jalea. Y ahora que lo pienso, todo este top 5 me dejó pensando algo. ¿Cuántas gigas de memoria utilizan estas físicas? Un aplauso a las ganadoras. Ahora siéntense en mi cara. La jugabilidad de Celestone Zero sigue siendo igual de buena, aunque sí es verdad que este juego solo consiste en spamear 2 o 3 botones, lo que realmente se destaca es lo satisfactorio y bien que se siente. Los ataques, efectos visuales, animaciones de Ultimate o el sonido y la sensación de impacto de los parries es increíble. Créeme que hacer 3, 4 o 5 parries seguidos es simplemente un orgasmo, y los nuevos personajes no han hecho más que mejorarlo. Tenemos a Miyabi y Yuchuan, 2 personajes con nuevos efectos y elementos, Vivian con el efecto a Bloom, Hugo con totalizar y los diferentes personajes con ataques coordinado. Además, los desarrolladores ya dijeron que quieren ir implementando aún más mecánicas y formas de jugar para seguir enriqueciendo el gameplay. Y también, el Celestone Zero empezará a hacer algo que otros gachas no han hecho en años: mejorar personajes. Y anunciaron que mejorarán a personajes antiguos en un futuro. Y en esta versión 2.0 recibimos el primero de ellos, un buffo para Ellen Joe. Y después de probarla, créeme que se nota demasiado. Cambia el personaje por completo. Eso me gusta bastante, que los buffos no solo sean estadísticos y de verdad sean un cambio significativo para el personaje. Son muy pocos los gachas que hacen esto. Otro aspecto importante son los modos de juegos y eventos. El Celestone Zero nos ha traído una cantidad abismal de modos nuevos y cambios a los modos de juego antiguos. Llegó la incursión arriesgada, el segundo modo endgame rotativo del juego, en el que necesitas a 3 equipos diferentes. Además, a diferencia de otros gachas donde los modos endgame van rotando entre cada reinicio, los de Celestone Zero tienen un tiempo de reinicio individual, lo que se traduce en más recompensas. Está el modo de las torres infinitas, del cual tenemos 2 versiones por ahora, la versión normal y la versión mejorada, y en la versión 2.1 recibiremos una tercera torre. Ya saben, al igual que las 2 anteriores, haré un directo llegando al piso 100 cuando salga. Las distintas actualizaciones que he recibido: la cavidad 0, el modo semanal de Celestone Zero, donde puedes aumentar la dificultad para sacar más recompensas, y que en la versión 2.0 recibió otra actualización más. También tenemos eventos permanentes como el de armar flores, el combate de Bang Boss o el de pesca. Y por si no lo saben, yo odio los eventos de pesca. Y ahora hablaremos de los eventos y modos actuales de la versión 2.0. Está el evento de los Mecha Bang Boss, donde puedes personalizar un mecha para pelear contra varios enemigos. Algo que me sorprendió bastante fue la jugabilidad del mecha. Tiene distintos combos, proyectiles, energía y hasta 2 ultimates. No me parecería raro que salga un personaje así en un futuro, ¿verdad que sí? Me da risa como la trama principal de los proxies es aprender artes mágicas, mientras que este desquiciado está viviendo su propio Pacific Rim. Tienes un nuevo evento permanente que trata de ver películas, el cual es sumamente aburrido, y tienes el evento principal de la nueva zona, en el que debes gestionar el templo. Aquí
debes crear y vender materiales, descubrir nuevos materiales y planos, hacer encargos, peticiones y comprar materiales a los distintos vendedores de la zona. Pero una de las novedades más importantes de esta versión son las nuevas zonas de exploración, en las que tienes un nuevo dispositivo que te sirve para abrir puertas y explorar. Puedes hacer puzzles, encontrar cofres y derrotar enemigos. Y también vuelve el modo de los Bang Boss. Esta vez sí que es un Mario 64, ya que necesitas buscar 3 estrellas para sacar todas las recompensas. Literalmente igual que el Mario. Igualmente, estas nuevas zonas de exploración no son tan grandes, son muy similares a las de Honkai Star Rail, o sea que no están ni cerca de ser un mundo abierto. Y miren, aunque suene extraño, hay algo negativo sobre los modos de juego y eventos, y este es la cantidad. Les pregunto, ¿soy el único que siente que cada vez hay más y más eventos? Son tantos eventos que llega a ser agobiante, sobre todo si eres una persona que trabaja o no tienes el suficiente tiempo para jugar. Además de que muchos de los eventos son repetidos o son tan aburridos que los terminas abandonando una vez sacas los tiros para el gacha. Y ese es otro tema, debes hacer todos los eventos, ya que si no los haces, ¿de dónde sacas tiros para el gacha? Bueno, metiéndole plata. Igualmente, esto es algo muy personal y cada uno lo percibe de distinta forma. Y ahora quiero hablar del aniversario. Este primer aniversario de Celestone Zero tenía toda la presión del público en su contra, ya que hace poco tuvimos el primero de Wuthering Waves y como saben, mucha gente quedó decepcionada y con ganas de ver sangre. Y esta era la última oportunidad de tener un buen aniversario dentro de los gachas grandes. Y solo les puedo decir, lo hicieron bastante bien. El directo de aniversario fue bastante chill. Salió el de Devil May Cry, que parece ser que se perdió en el escenario porque no volvió a salir más. Nos anunciaron todo el contenido de esta versión y nos hablaron de lo más importante, las recompensas. En este primer aniversario recibiremos de 30 a 37 tiradas, si contamos todas las recompensas, un selector de personajes clase S y un selector de arma S. Además, si tomamos en cuenta la cantidad de tiros para el gacha que podemos sacar en esta versión 2.0 y la cantidad de tiros que suele dar el Celestone Zero, es incluso mejor. Porque sí, de los 4 grandes gachas que tienen un modelo similar, el Celestone Zero es el que da más tiros para el gacha. Son muy pocas las versiones en las que nos han dado menos de 100 tiros, siendo totalmente free to play, a diferencia de las 54 de otros. Lo malo de Celestone Zero es que esto aún comparte el mismo sistema gacha, o sea que nunca te darán los tiros suficientes para sacar a todos y cada uno de los personajes. Aún debes saber por quién tirar o si tirar por un arma. Pero volviendo al aniversario, si lo vemos en retrospectiva, este es el mejor primer aniversario que ha tenido un gacha grande, con una cantidad similar de tiros a la del WUA, pero con 2 selectores. Fue mucho mejor que el primero de Honkai Star Rail, y de él, mejor no hablemos de él. Y aunque sí he visto mucha gente decepcionada con este primer aniversario y comparándolo con los gachas más pequeños, creo que les hace falta ver mis videos de los aniversarios, hay un consenso general al decir que este fue un buen aniversario. No el mejor de todos los gachas, pero sí el mejor de los grandes. Miren, no soy un experto en música ni nada de eso, pero haré mi mayor esfuerzo para hablar sobre este tema. Lo que hace que la música de Celestone Zero destaque tanto, no solo por su calidad técnica, sino también por la forma en la que se integra con el apartado visual, narrativo y al momento de jugar. Uno de los factores más importantes es la gran variedad de géneros musicales que utiliza. El Celestone Zero tiene una mezcla de géneros como lo-fi, hip hop, jazz fusión, drum and bass, future bass, electrofunk, house, techno, glitch, de todo. Y el que haya tanta variedad refleja la esencia del juego. Cada zona, combate, evento y jefe tiene su propia música, lo que permite una inmersión mucho más profunda. Miren la cantidad de veces que me he quedado en una misión solo para escuchar la música. Además, muchos de los temas de Celestone Zero son tan buenos que yo los utilizo en casi todos mis videos. Y no soy el único. Muchos canales, incluso ajenos al mundo gacha, utilizan música de este juego, ya que queda demasiado bien. Por eso yo decidí darle el título del gacha con la mejor música MPTDF, o sea, música para tener de fondo. Hoy la wea estúpida. Ahora les dejaré algunos de mis favoritos.
Ahora hablemos de la comunidad y las polémicas. Pero antes de empezar, si te saltaste todo el video solo para ver esta parte, o si eres un creador de contenido que está reaccionando a este video, mal, muy mal ahí. De hace bastante tiempo se le suele tirar hate a cualquier nuevo gacha que salga, sea por la empresa a la que te pertenece, la jugabilidad, personajes, si tiene fanservice o simplemente por ser un gacha. Y Celestone Zero no es la excepción. Aunque Celestone Zero se ha tenido polémicas y quejas justificadas, como el peso del juego en su salida, o las tan odiadas pantallas, y otras polémicas estúpidas como el nerfeo entre comillas a las tetas de Nicole, debemos recordar que Celestone Zero era uno de los gachas más hateados en su salida. Estaba lleno de gente diciendo que saldría muerto, que no tenía futuro, que se veía horrible y mil cosas más cuando el juego ni siquiera había salido. Y aunque mucha gente dejó de hacerlo una vez probaron el juego, con el pasar del tiempo el hate de Celestone Zero empezó a ser dirigido hacia otra parte, el fanservice. El fanservice siempre ha sido un tema polémico en este juego. Podemos recordar casos como el tráiler de César y los personajes bañándose, el de Bornis, el de Yanagi y sus físicas o el masaje ASMR de Pulcra. Y algo que se repite mucho en estas polémicas es que estos trailers hicieron explotar a cierto sector de internet, levantando una gran cantidad de quejas. Pero lo más gracioso es que ese sector de internet ni siquiera juega en el juego. Gente que odia la existencia de Celestone Zero únicamente por tener fanservice, diciendo que esa no es forma de vender un juego, que solamente es un juego para pajeros, o como ese mismo sector de personas dicen, un Gunner Game. Métete a cualquier conversación en internet relacionada a Celestone Zero. Siempre encontrarás a gente diciendo Gunner Game. ¿Y saben qué? Casi todos en la comunidad siempre responderán sí. A una gran parte de la comunidad de Celestone Zero les importa 10 hectáreas de pico que le digan que el juego es puro fanservice. Primero, porque es verdad, lo aceptamos y nos gusta que sea fanservice. Y segundo, porque sabemos que el juego es muchísimo más que eso. Además, debemos recordar algo. La forma más fácil de llamar la atención en un medio con estética anime es a través del fanservice. O sea, con un par de tremendas Esa es la estrategia de marketing más fácil y efectiva para gatillar dopamina en nuestros cerebros de simio. Estoy seguro de que la gente que más se queja del fanservice son puros proyectos que se excitan con las cosas más turbias y cuestionables que existen. Y aunque no lo crean, el fanservice terminó repercutiendo en la comunidad de Celestone Zero. Como saben, las comunidades de los gachas grandes suelen ser un pozo sin fondo de pura toxicidad, desde Genshin Impact, Honkai Star Rail y Wuthering Waves. Y por lo mismo, uno creería que la de Celestone Zero es exactamente igual, ¿verdad? No, para nada. Aunque no lo crean, el fanservice ha servido como una barrera para esa gente indeseable que se queja por absolutamente todo. Obviamente encontrarás a uno que otro, pero la cantidad de quejas y polémicas estúpidas es increíblemente inferior a la de otras comunidades. De hecho, la comunidad de Celestone Zero es muy similar a la de Blue Archive y Nike, o sea que prefieren ver porno antes que ponerse a pelear por estupideces, pero también son comunidades llenísimas de memes, como los de Jane Doe, Miyabi y el tamaño de sus orejas, y claramente los memes de incienso. Esto es horrible. Y sí, es verdad que en la comunidad te encontrarás a los típicos hediondos a cebolla que critican tu cuenta diciendo que está mal, o porque usas equipos diferentes, porque no juegas con el meta, los que se pelean con otras comunidades por saber cuál gacha es mejor, que borra la cuenta, mañana lo hago. Esto siempre los encontrarás en la comunidad que sea. Son gente con falta de atención. Ignóralos y listo. Para concluir, Celestone Zero es una joya en los gachas. Tiene un apartado visual sobresaliente, una jugabilidad satisfactoria, los personajes están muy bien desarrollados y tienen diseños hermosos, la música es simplemente sublime y aunque la historia no es única, es muy entretenida. Y hoy muchas personas consideramos a Celestone Zero como el mejor juego de Hoyoverse, o como dijeron en mi último directo, el que lo salvará, la esperanza, la redención, la luz en la oscuridad, la joya incomprendida, el que curó mi disfunción eréctil, la única wea buena que parió mi joyo. Y aunque para muchos el que sea un juego de Hoyoverse es la razón por lo que aún no han probado Celestone Zero, te entiendo completamente. El historial de Hoyoverse con sus anteriores dos juegos es horrible y tienes el miedo de que pase lo mismo que Celestone Zero. Pero créeme cuando te digo que es muy probable que no sea así. Desde su inicio, el Celestone Zero se ha destacado frente a sus dos hermanos en algo muy importante para cualquier juego gacha: la calidad de vida. Solo dense cuenta, el farmeo es mucho más rápido, las dieras te toman como 2 minutos, el botón de skip desde su salida, quitaron las pantallas solo porque a la gente no le gustaba y están mejorando a personajes antiguos. Estas cosas demuestran el interés de los desarrolladores por querer mejorar el juego. Y por si no lo saben, los equipos de desarrollo de Honkai Star Rail, Genshin Impact y Celestone Zero son distintos. Hoyoverse solo es la empresa madre, ellos no se merecen el crédito de Celestone Zero. Y sí, como alguien que ha jugado videojuegos desde los 5 años, yo le tengo asco a todas y cada una de las empresas de videojuegos. Pero dime, ¿acaso se importa cuando un videojuego es bueno? Hermanos, son videojuegos y lo que nosotros buscamos es que nos entretengan. Te recomiendo que no pienses tanto en la empresa
o qué pasará con el juego en un futuro. Y aunque yo sí he hecho esto con juegos como el Ananta y el Silver Palace, igualmente jugaré estos juegos cuando salgan, si es que salen. Para mí siguen sin existir. Vive el presente y si un juego te llama la atención, juégalo, porque yo ya lo he dicho muchísimas veces. Los juegos se juegan. Disfruten de los videojuegos. Ya para terminar, espero que Celeste Zero mantenga la calidad que nos ha brindado durante este último año, que mejore sus puntos más flojos y que siga siendo uno de los mejores gachas que tenemos en la actualidad. Si el video les gustó, le pueden dar like, suscribirse y compartir. Comenten, ¿les gusta el estado actual de Celeste Zero? ¿Cuál es su personaje favorito? O si quieren pueden comentar su propio top de potos. Gracias a todos los miembros más destacables del canal y muchas gracias a toda esa gente que ha donado en mi coffee y que ha dado un super gracias en los últimos videos. Se los agradezco demasiado. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.